borracho y perdido. Así era mi vida. Un vaso de vino era mi alegría. Los brazos cerrados a Cristo tenía. Los ojos tapados con una mentira. Muy buenas tardes en esta hermosa tarde, ¿verdad? Que Dios nos permite en la vida. Soy el pastor Taurino Yáñez, ¿verdad? Estamos para servir a Dios y a ustedes. Y en esta hermosa tarde traemos, ¿verdad? Un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer. Les invitamos como siempre, ¿verdad? A que siempre abran sus Biblias, ¿verdad? Si las tienen en su casa. Y en ella encontrarán consejos, ¿verdad? Que llevan a la vida eterna. Entonces vamos a leer el Salmo 1 al 6 y vamos a hablar acerca de ser bienaventurado. Dice de Dios, ¿verdad? Ahí en Mateo habla de las bienaventuranzas que tiene el ser humano acerca, ¿verdad? De aquellos que creen en Él, que le aman y le obedecen. Vamos a leer ahí en el Salmo 1 al 6, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así es. Bienaventurado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es toda aquella persona, ¿verdad? Que dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Verdad? Como humanos, a veces tenemos amigos, ¿verdad? Amistades, que bueno, pues algunos hacen según conforme a sus pensamientos, a su forma de vivir, pero algunos nos pueden, ¿verdad? Llevar por caminos malos, si ponemos atención y si, ¿verdad? Hacemos lo que ellos nos dicen. Pero Dios dice que bienaventurado el varón que no anduvo, que no esté, ¿verdad? Que no consienta estar en consejos de la gente mala, ¿verdad? Ni que esté en caminos de aquellos que hacen maldad. Dice que no estuvo en camino de pecadores. Así es, porque hay caminos, ¿verdad? Que al hombre le parecen buenos, y a veces caminos que pues se ven que son malos, ¿verdad? Y a veces caminos que de lejos se ve que son de maldad, pero a veces el hombre quiere andar con ellos, quiere estar en esos caminos, y Dios no le gusta, no le agrada, ¿verdad? Que el hombre esté en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así es, que la persona piense y medite en qué camino se encuentra. Si quiere ser una persona bienaventurada, que tenga una bienaventuranza de parte de Dios, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, la bendición de Dios. Si en tu Biblia dice Yahvé, que es Jehová, que quiere decir Dios redime, cuyo nombre, ¿verdad?, pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque el que nos redimió, nos compró con su sangre, es Cristo Jesús. Bueno, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es bueno, ¿verdad? Y que en su ley medite de día y de noche. Qué hermoso es que el hombre pueda poner eso en su corazón, que pueda poner, ¿verdad?, en su corazón el poder buscar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Bueno, dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cómo podemos saber de Dios? Pues acerca, ¿verdad?, de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos acercarnos? Igual con la palabra de Dios.
sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo vamos a encontrar la ley de Dios? A través de su palabra, a través de la Biblia. Dice, y que en su ley medita de día y de noche. Bueno, cuánta gente vive en este mundo, en esta ciudad, y pasa una semana, pasan 15 días, pasa un mes, pasan los años, y nunca, ¿verdad?, se ha preocupado si hay o no hay ley de Dios. Si quiere, ¿verdad?, si hay o no hay ley de Dios, y el hombre pues puede decir y decidir. A veces tenemos la Biblia, la Escritura en la casa, pero no la leemos. Pero bueno, es que nuestro corazón no tiene ese deseo de preocuparnos. Pero la persona que decide, ¿verdad?, saber de Dios, ¿verdad?, la persona que decide conocer la palabra de Dios va a ser bienaventurado. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de un hombre ahí en los evangelios, de Zaqueo. Dice que ese hombre quiso escuchar de Jesús. Oyó, ¿verdad?, que por ahí pasaba Jesús de Nazaret, un hombre que hacía milagros, ¿verdad?, un hombre que levantaba muertos. Bueno, dijo, pues voy a escucharlo. Él sí quiso escuchar, pero como era un hombre chaparrito, pues tuvo que subirse a un árbol, dice la Biblia, para contemplarlo, para oír a Jesús el Salvador. Y Dios, que es bueno, ¿verdad?, que conoce los corazones, Dios sabía que ese hombre estaba arriba, pero que quería escuchar su palabra, y Dios le dijo, ¿verdad?, que era necesario que Jesús comiera en su casa con Zaqueo, porque la salvación había llegado a su casa. Ese hombre fue una persona bienaventurada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiso escuchar la ley de Dios, quiso meditar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es bueno, querido amigo, hermano, que tú escudriñes la palabra de Dios para que puedas meditar en ella, ¿verdad?, para que puedas tener deseos de conocer a Dios. Y si tú lo haces así, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Serás, ¿verdad?, como un árbol frondoso, como un árbol que tiene agua, ¿verdad?, y que sus hojas no se secan, y que el árbol no se cae, que dice que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es, ¿verdad?, la persona que medita en la palabra de Dios tiene una bienaventuranza. Tiene una bienaventuranza, aparte de que, ¿verdad?, Dios va a estar con usted, le va a dar la paz, porque así dijo Jesús, que la paz de Él nos las daba. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que tendría la paz, ¿verdad?, que tendría su bendición, que su hoja no caería, y todo lo que usted hiciere prosperará. ¿Por qué? Porque Dios estaría con usted. Esa es la bienaventuranza, ¿verdad?, para aquellos que quieran gozar de esa bienaventuranza. Pero dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así es, un día, ¿verdad?, estamos aquí y después no estamos. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Así es, Dios conoce, ¿verdad?, nuestros caminos, nuestras sendas, nuestros pensamientos. La Biblia dice que Dios escudriña la mente, el corazón del hombre, y sabe, ¿verdad?, los pensamientos, sabe, ¿verdad?, lo que pensamos y lo que queremos hacer. Pero también sabe, ¿verdad?, las perversidades de los hombres que hacen. Y de todo ello, ¿verdad?, un día tendrán que dar cuenta aquellas personas que nunca quisieron deleitarse en la palabra de Dios. Se deleitaron, pero en sus caminos, en sus cosas, en sus maldades, en sus pecados. Ahí en el libro de Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Bueno, si vivieron las personas, pero no se deleitaron, nunca quisieron, ¿verdad?, conocer la palabra de Dios, llegará el día en que si hicieron lo malo tendrán que estar ante el trono de Dios. Y dice que está establecido para el hombre que muera una vez, y después el juicio. Para ellos no va a haber una bienaventuranza, sino una horrenda, ¿verdad?, condenación. Un juicio que Dios, ¿verdad?, tendrá para esas personas que no busquen y no se deleiten, ¿verdad?, y no quieran saber de Dios. Pero yo creo, ¿verdad?, que nosotros queremos saber de Dios, y en esta tarde, ¿verdad?, Dios nos quiere
ayudar, nos quiere dar entendimiento para poder buscarle. En el Salmo 119, Salmo 119:8 dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así es. Desde el 7 dice así. Dice: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así es, si nos deleitamos, ¿verdad?, sabiendo la palabra de Dios, también vamos a desear guardar la palabra de Dios. Y de esta manera, ¿verdad?, si nosotros amamos la ley de Dios, guardamos la palabra de Dios, podemos decirle a Dios, como dice el salmista: no me dejes enteramente. Podemos decirle: Señor, ayúdame. Porque si andamos en maldades, en caminos de pecado, de maldad, ¿cómo podremos decirle a Dios que no nos deje? Si hacemos lo que queremos, vamos a donde queremos y no hacemos la voluntad de Dios, y nuestra vida no es agradable delante de Dios. Pero si andamos en caminos que a Dios le agradan, en esos caminos, como dice la palabra de Dios, que en caminos, ¿verdad?, de justicia, podemos decirle: Señor, ayúdame, ayúdame porque te necesito. En el Salmo número 2, capítulo 2 dice: bendito sea el nombre de Jesucristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Salmo 32. Salmo 32 nos habla la palabra de Dios, de una bienaventuranza que Dios, ¿verdad?, nos tiene como pueblo de Dios. Salmo 32, 1 dice así: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Así es, dice el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Para vivir en esta vida, querido hermano, amigo que nos escucha, es necesario, ¿verdad?, que tengas esa bienaventuranza, que tengas el perdón de pecados. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, comenzó a predicar el Evangelio, porque el Evangelio se comenzó a predicar desde Juan el Bautista. Alabado sea Jesús, porque Juan decía: arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Alabado sea Dios. Arrepentíos y convertíos. Y Juan comenzó a predicar de aquel que podía perdonar los pecados, porque cuando Jesús venía, ¿verdad?, hacia él, Juan le dijo a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así es que en realidad la persona puede vivir, ¿verdad?, en esta vida, puede y tiene que tener el perdón de sus pecados, porque en vida es cuando Dios perdona los pecados. Pero bueno, para que nos perdone nuestros pecados, ¿iremos con alguna persona para que nos perdone? No, es Dios, es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Ahí en Primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Bienaventurado aquel. Si alguna persona deja de existir en esta tierra y no lleva el perdón de pecado, no puede ser bienaventurada. ¿Por qué? Porque no creyó en aquel que murió en la cruz del Calvario y que perdonó sus pecados. Dice la Biblia que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, Dios perdona los pecados. Alabado sea Jesús. Me acuerdo en la palabra de Dios que dice que Jesús iba caminando, ¿verdad?, predicando su evangelio, y vio a una mujer, ¿verdad? Dice la Biblia que era una mujer adúltera, que había cometido pecado, y la Biblia dice, ¿verdad?, que antes, pues si la mujer había sido encontrada en adulterio, tenía que morir y la apedreaban.
Bueno, fue así, ¿verdad?, que encontró a aquella mujer. Aquellos hombres que le iban a matar le preguntan a Jesús: Señor, en la Escritura dice así. Jesús les dice, ellos le dijeron, dice así, que la persona que sea encontrada así tiene que morir. Y bueno, Jesús, como él hizo esa palabra, le dijo: bueno, si alguno está libre de pecado, arroje, ¿verdad?, el primero la piedra. Y todos tenían pecados, pero Dios no se los había perdonado. Pero bueno, se fueron todos porque les redarguyó. Todos eran pecadores. No habían tenido esa bienaventuranza de que sus pecados le fueron perdonados. Pero yéndose ellos, dice la Biblia, ¿verdad?, que se queda Jesús, ¿verdad?, solamente con la mujer. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dijo: no, Señor, no hay nadie. Y dijo Jesús: ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Ahí se cumple, ¿verdad?, la palabra de Dios, como Dios perdona los pecados en vida. Le perdonó sus pecados, pero le dijo: vete y no peques más. Bienaventurado, así dice la palabra de Dios, aquel cuyas transgresiones o pecados han sido perdonados. Alabado sea Jesús. Y tú, ¿verdad?, si no han sido perdonados tus pecados, puedes pedirle a Dios perdón, que te ayude, porque si tú no le pides perdón a Dios de tus pecados, Él es el único que nos puede perdonar. No podremos, ¿verdad?, estar un día con Dios. El Salmo 33, verso 12 dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bueno, aquí dice: bienaventurada la nación. Alabado sea Jesús. La nación, ¿verdad?, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, porque Dios lo escogió. Ese es el pueblo de Dios, la nación judía. Pero dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora Dios ha dado oportunidad no solamente a Israel, sino a todo el mundo, a todas las naciones, para que tengan salvación y perdón. Dice: bienaventurado la nación, o sea, cualquier nación, está hablando de nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que habita, y el que te da la vida a ti y a mí, y que un día nos juzgará, ¿verdad? Nos juzgará y estaremos delante de Él para ser juzgados. Y bueno, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, dice, la nación cuyo Dios es Jehová. Pero bueno, hay naciones, ¿verdad?, que han escogido y han elegido, ¿verdad?, tener otro Dios. Alguna gente, su Dios es el dinero, viven para el dinero y solamente hablan de dinero y no quieren saber de Dios. Otros, ¿verdad?, pues se hacen imágenes, compran y las adoran, y de Jehová se han olvidado, de Jesucristo se han olvidado, ¿verdad? Y Dios dice en el libro de Hechos 4:12, dice: y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si queremos tener esa bienaventuranza, ¿verdad?, como nación, como ciudad, como pueblo, como gente, tenemos, ¿verdad?, que tener a Dios de nuestro lado, porque Dios es Dios, alabado sea su nombre. Dios es el Dios que hizo los cielos. Dice la palabra de Dios: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. También dice la palabra de Dios: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Bienaventurado la nación, ¿verdad?, que piense en el Dios que hizo los cielos. Bienaventurada la nación que piense en el amor del Padre que tuvo para con nosotros, y que piense en Jesucristo el Salvador, que vino a morir por nosotros para que tengamos vida y vida eterna. Esas bienaventuranzas pueden alcanzarte a ti si tú alabas a Dios, si tú buscas a Dios y le honras. En Lucas 11:28 dice la palabra de Dios así, Lucas 11, alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios quiere, ¿verdad?, que tú seas bienaventurado. Dios quiere darte vida eterna, porque por eso mandó el Padre a Jesús, para que tengamos vida eterna. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene la vida y no pasará a condenación, porque ha pasado de muerte a vida.
Lucas 11:28 dice así: Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es una bienaventuranza lo que dice así. Y Jesús dijo, Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios, pero que también la obedezcan. Porque no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Oír la palabra, pero también obedecerla. Oír la palabra de Dios, pero también obedecerla. Mucha gente, ¿verdad?, dice, yo creo en Dios. Claro que creo en Dios. Pelean y piensan, ¿verdad?, que creen en Dios. Pero el creerle a Dios o creer a su palabra es porque tú vas a obedecer a Dios y vas a obedecer a su palabra. Porque si tú dices que crees en Dios, oyes la palabra, dices que la crees, pero si tú no la obedeces, ¿verdad?, si tú no la guardas en tu corazón y no la quieres obedecer, entonces te engañarías a ti mismo. Porque Dios no quiere oidores olvidadizos. Lo que Dios quiere es hacedores de su palabra. Bienaventurados los que oyen y guardan su palabra. Si Dios dice en su palabra que Él nos ha dado vida eterna, debes de creerlo. Si Dios dice que perdona los pecados, debes de creerlo. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Cristo el Señor. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14:13, que habla, ¿verdad?, de otras bienaventuranzas que Dios está dando a aquella persona que quiera, ¿verdad?, tener un día esa vida con Dios, que quiera tener esa paz con Dios aquí en la tierra, pero también que quiera estar con Cristo en el cielo. Alabado sea Jesús. Dice Apocalipsis 14:13, dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así es, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Qué bienaventuranza para aquellas personas que mueren creyendo en Dios, en su palabra, que le amaron, que creyeron a su palabra y son bienaventurados porque un día estarán con Él. Pero qué tristeza para aquella gente, ¿verdad?, que murió sin creerle a Dios, sin creer a su palabra, sin obedecerla, porque no tendrán la bienaventuranza y no podrán estar con Dios. La Biblia, como lo hemos dicho, que Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Pero después de esto, ¿qué vendrá? Vendrá el juicio. Vendrá el juicio y serán solamente enjuiciados. Una persona más, ¿verdad?, que murió, y bueno, no murió conociendo el Evangelio, amando a Dios. Muchas personas, ¿verdad?, leen la palabra de Dios y la toman, ¿verdad?, como un libro cualquiera. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para nuestro bien, para que creamos en Él y tengamos la vida, y la vida sea eterna. Alabado sea Jesús. Por eso dice ahí en la palabra de Dios, ¿verdad?, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es una bienaventuranza, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado solamente a sus hijos. Si tú quieres ser hijo de Dios, quieres tener esta bienaventuranza, querido amigo o amiga, te pedimos, ¿verdad?, te anunciamos, ¿verdad?, que debes de acercarte a Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado, pero entonces aquella persona que sí anduvo en consejo de malos, que sí estuvo en camino de pecadores, que nunca quiso obedecer la palabra de Dios, ¿será bienaventurada? No, no va a ser bienaventurada ni en esta tierra, ni en la eternidad. ¿Por qué? Porque desobedeció a la palabra de Dios.
Y para ser bienaventurado tenemos, ¿verdad? Debemos tener, ¿verdad? Ese deseo de estar con Dios. Debemos tener ese deseo de leer la palabra de Dios. Debemos de tener ese deseo de amar la palabra de Dios, porque la Biblia siempre, ¿verdad?, nos quiere hacer bien, no nos quiere hacer daño, nos quiere hacer bien. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, y no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona bienaventurada? Que te vaya bien en esta vida, busca a Dios. Ama a Dios, lee su palabra, ya no la tengas ahí guardada en casa. La palabra de Dios es vida eterna para aquellos que la creen. En ella encontrarás el camino a la eternidad, en ella encontrarás el amor de Dios que Dios tiene para tu vida, en ella encontrarás cómo poder, ¿verdad?, ser pues feliz en esta tierra con tus seres queridos, con tu familia. En ella encontrarás paz, seguridad, amor, porque Dios es bueno. Alabado sea Jesús. En Lucas 12:41 las palabras de Dios nos hablan. En Lucas 12:41 dice así: bendito sea el nombre de Jesús. Al 46, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El Señor nuestro es Jesús de Nazaret. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Así es, si la gente, ¿verdad?, comienza solamente a beber, a embriagarse, a ir a fiestas, a disfrutar según la vida, y se olvida de Dios, su parte será, dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles en el infierno. Pero Dios quiere que tú seas una persona bienaventurada. Dios quiere, ¿verdad?, un día llegará, ¿verdad?, porque Dios tiene determinados los días en que vamos a vivir. Y cuando ese día llegue, querido amigo, amiga, que estés seguro que puedes estar con Dios, que estés seguro que tienes el perdón de los pecados. Este fue el mensaje, unas bienaventuranzas, ¿verdad?, que Dios tiene para la persona que busca su palabra, que buscan su evangelio y que buscan a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque hemos, Señor, enseñado tu palabra, que tú tienes unas bienaventuranzas para el hombre y la mujer que quiera buscarte y agradarte. Te rogamos que abras el entendimiento de cada persona y que tú, Señor, que tu Espíritu Santo los guíes para que tengan, Señor, ese deseo de escudriñar tu palabra y de buscarte y de amar tu ley. En el nombre de Jesús, salva, Señor, a aquel que no es salvo y perdona los pecados de aquel que no ha sido perdonado, para que te conozcan y te busquen. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Soy el pastor Taurino Yáñez, ¿verdad? Estamos para servirle a Dios. Allí en la calle, allí en la zona centro de aquí de Ciudad Valles, en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319. Las reuniones son miércoles a las 6 de la tarde, domingo a las 10 de la mañana y 5:30 de la tarde. Que Dios los guarde y les bendiga. Hasta el próximo martes. Borracho y perdido, así era mi vida. Un vaso de vino era mi alegría. Los brazos cerrados a Cristo tenía. Los ojos tapados con una mentira.